Estamos ya conectados con el constitucionalista Carlos Hackanson, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Mayra, por la invitación. Estamos realmente preocupados ante este proyecto de ley que ya tenemos el documento. ¿Y quién lo hace? La congresista Margot Palacios, en medio de una crisis social, y este proyecto de ley ya se viene escuchando incluso de la propia boca del premier Aníbal Torres. Su primera lectura, y si le pudo dar una ojeada a estas páginas de este proyecto de ley. Bien, sí. En el fondo, la idea es la misma del gobierno desde campaña, ¿no? Cuando eran candidatos, ¿no? Es cambiar el régimen político de la Constitución hacia un instrumento, un estatuto, menos que una Constitución autoritaria, que bañada o camuflada, ¿no? de ideología más bien de índole progresista, o similar a lo que ocurrió en Bolivia, ¿no? Ya, por ejemplo, habla de la Constitución Plurinacional de la República, ¿no? Con un tono, llamémosle, reivindicador, ¿no? Y que tenga como objeto, y aunque reconozca derechos, lo que va a tener como objeto es afectar las libertades económicas, ¿no? Y también entiendo, se me ha soterrada afectación contra la libertad de expresión, que eso antes de la Constitución ya se está viendo con algunos periodistas, cartas notariales, sentencias y una serie de temas que estamos viendo actualmente. Es parte del plan, y todo esto que ocurre de la carestía, que no hayan pasaportes, trámites largos para obtener el documento nacional de identidad, todo ello es parte de lo previsto para crear cierta desazón en el pueblo, ¿no? Y creer que la solución es dar una nueva constitución, ¿no? El tema es que el presidente no tiene alta popularidad, no es como el caso, por ejemplo, de Chávez o Correa, o el caso, por ejemplo, de Evo Morales, que pueda querer liderar, ¿no? Un cambio, ¿no? Ha sido tan mal el gobierno que no ha apoyado, pues, en el petróleo de Venezuela, no ha apoyado, por ejemplo, en la popularidad que tuvo un Correa en su momento, puede desde el comienzo impulsar un cambio a la Constitución. Es más, son personas que tampoco aprecian la democracia, ¿no? Uno de sus parlamentarios impulsores tiene una apreciación de la democracia que todos conocemos. Entonces, por más que el Parlamento le haya dicho que los únicos que pueden reformar la Constitución son el Congreso, aparecen sosteniendo este proyecto que de una autoconvocatoria, ¿no? Que las firmas ciudadanas de más de 1 millón darían lugar a tomarlas en cuenta, y de frente el Parlamento convocar una asamblea constituyente y pedirle al presidente que la convoque con una composición eh, actual, como se ve, por ejemplo, en Chile, ¿no? Representantes, ¿no? Corporativos de los grupos indígenas, representantes de los sindicatos, de los empresarios, los vendedores de los partidos políticos, que cuando uno ve la suma de porcentajes parece que da 50-50, pero el fiel de la balanza se va a voltear hacia el lado de ellos, porque los partidos van a estar ellos, ¿no? Van a querer estar ellos, ¿no? Entonces, están previstos para lograr sus objetivos, ¿no? Doctor, Por supuesto que no estoy de acuerdo con esta medida. claro, ¿es válida la iniciativa legislativa? ¿Es una reforma constitucional? No, lo que busca la iniciativa es una iniciativa de ley de reforma a la Constitución, previsto en el artículo 206 de la Constitución, pero el Parlamento es el que tiene que decidir, no es la autoconvocatoria. Tengo las firmas comprobadas y el Parlamento sí o sí tiene que eh, digamos, aceptar la convocatoria de Asamblea Constituyente, ¿no? Tiene que ser aprobada como una ¿Votos? ley, Ujú. tiene que hacer la suya el Parlamento y deberse los votos. ¿Y cuántos votos se necesitan para hacer este cambio? Si es una ley presentada a iniciativa legislativa, deberían ser 87 votos, y no legislaturas sucesivas, porque finalmente es una ley que va a propiciar un cambio a la Constitución. Si para cambiar la Constitución necesitas una ley
aprobada por mayoría absoluta, referéndum, o una ley ordinaria aprobada en dos legislaturas ordinarias sucesivas por 87 votos cada una, la ley que va a permitir cambiar el texto constitucional a través de una asamblea constituyente tiene que atravesar ese mismo procedimiento. Una ley sin más no ordinaria, no, en mi opinión, no sería válida. Muy bien. El Premier y Pedro Castillo están asusando a la población. Hemos escuchado en varias presentaciones, en varias actividades, esta misma perorata que se replica, es una constante, ¿no? Y lo hemos visto en las regiones para empujar a los pobladores a pedir una constituyente. ¿Usted también lo ve así? Sí, cualquier problema que si llueve, culpe la Constitución, si no llueve, culpe la Constitución, huelga, culpe la Constitución, y eso no es real, ¿no? Fíjate que el Perú superó la crisis del 2009 económica mundial gracias al precio de los metales. Esta crisis, producto también, la crisis o efectos secundarios por la guerra de Ucrania, podrían superarse si nosotros abriéramos más, aprovecháramos la inversión de explotación del cobre, ¿no? Que está en precios muy altos. Y podríamos pasar por encima de la crisis como el mundo se quedó admirado en el año 2009, ¿no? Pero se busca cerrar minas, se busca parar la inversión, se busca bloquear carreteras, fastidiar a los emprendedores, complicarles, digamos, la subsistencia, desaparecer la clase media y echar la culpa a la Constitución. Lo curioso es que lo hace un gobierno que es muy malo, ni siquiera son incluso malos populistas, porque no tienen contenta a la gente de manera artificial, siquiera con bonos y cosas que puedan tener la gente artificialmente viviendo 2 años para hacer sus cambios. No, sino que para suerte de los demócratas es un gobierno que busca, digamos, patear el tablero, creando inestabilidad a justamente los que ellos dicen defender y cambiando una constitución que ha sido capaz de fortalecer una clase media que no puede terminar de consolidarse por las malas políticas surgidas desde el año 2011 a la fecha, ¿no? Hay un sector de la población fuerte, más del 70%, si no me equivoco, según las encuestas, que no quiere una asamblea constituyente, que ve como prioridad la recuperación económica, que ve como prioridad la lucha contra la pandemia, por ejemplo. Y también tenemos, por un lado, una alta desaprobación del presidente Pedro Castillo. Solamente tiene una aprobación de 19%. Así es. Estas cosas no se, cuando quieren seguir por el presidente, un presidente muy populista, como ocurrió con el presidente Vizcarra, que promovió un conjunto de reformas a la Constitución vía referéndum, que en realidad fueron un plebiscito, ¿no? Porque apoyado su popularidad, la gente votó como él quería, al punto que cuando ya no querían la bicameralidad, le pidió a la gente votar sí, 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 no. El mismo, con lo cual, no es en la situación del presidente y es mantener una condición de zozobra en la población. Y los más afectados, pues, son la gente más necesitada, los que dice el defender. Quiero ir más allá, doctor Hackanson, ya como pregunta final. ¿Qué puede llevar esta intención? Porque claramente el sector de la población ya no se va a comer el cuento de esta asamblea constituyente, porque ya hemos visto el actuar del presidente Pedro Castillo. ¿Qué podría generar este proyecto de ley en la población? Bueno, creo que bien informada la población, pues, aumentará el porcentaje, ¿no?, de gente que está en contra. Y si el Parlamento no tiene los votos para hacer lo que tiene que hacer, por las razones que ya conocemos, es evidente que las marchas los fines de semana no van a surtir efecto, ¿no? Lo que se tiene que hacer es insurgir en defensa del orden constitucional, artículo 46 de la Constitución, y mantener marcha constante para que el gobierno decida irse. Lo que pasa es que estos gobiernos radicales, ideologizados, son poco nulos sensibles cuando la población está en contra de ellos, ¿no? Y sacan al ejército, sacan a la policía, provocan heridos, ¿no? Y se mantienen, ¿no? No se escandalizan ni tampoco consideran que se ha agotado su tiempo cuando se produce un escándalo o incluso cuando fallecen personas, sino que cuando llegan al poder quieren
no quieren dejar el poder, o sea, ya llegaron y no quieren dejarlo, ¿no? Entonces la situación es muy difícil, ¿no? Yo diría que el Congreso tendría que lograr tomar, ponerse de acuerdo, tomar una decisión, pero ya vemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo, ¿no? La vacancia está siendo desnaturalizada, ¿no? Se presentan 76 firmas, todo parece que tiene una buena acogida, pero es extorsión, porque luego los que firmaron, muchos de ellos, agarraron unos 21, eh, esperan que les ofrezcan algo para luego retirar sus firmas, ¿no? No puede ser que 66 congresistas se presente una vacancia y luego termine en un poco más de 50. Eso es una desnaturalización, ¿no? Es, cuando hay vacancia hay feria, y eso es lo que está ocurriendo, ¿no? Eso se tiene que revertir y corregir porque, digamos, no ha cambiado su agenda, y vamos al quinto gabinete y luego el presidente, digamos, el gobierno marea con invitar a personalidades a Palacio para hablar de cambios radicales, pero no se sabe en qué sentido. Por ejemplo, esto es un cambio radical, este proyecto. Si es el cambio radical que nos han anunciado, pues parece que pasa por este proyecto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctor Hackanson, por estar con nosotros en Perú 21 TV, analizando a profundidad qué es lo que podría pasar y ojalá que el Congreso se ponga mosca y pueda hacer el contrapeso a esta iniciativa. Muchísimas gracias. Las gracias a ti, Mayra.